Mis padres le dijeron a mi hermano que se quedara con mi casa porque yo no tengo una familia. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22 años, y el segundo al año siguiente, luego el tercero 2 años después, y el cuarto nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que a ella siempre le gusta intentar provocarme actuando con superioridad. Luego se convierte en una reina del drama extremadamente victimista si me defiendo de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo muy convincente para ganarse la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es en realidad y no les importa. Es muy guapa, eso lo reconozco. Pero es tan desagradable que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario. Y mi madre la ayuda voluntariamente con los niños todo el día. Así que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un problema con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones que fue construida en los años 60. Al crecer, mi hermano menor también fue el claro favorito. Nos llevamos 3 años de diferencia, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era severamente castigado si me defendía de alguna manera contra sus travesuras. En ese entonces, era evidente que mis padres lo querían mucho más porque él recibía la mayor parte de todo, a menos que otras personas lo notaran, lo que sucedía bastante a menudo con otros miembros de la familia, razón por la cual mis padres nos empacaron a todos y nos mudaron a unos 240 kilómetros de distancia. Así que generalmente solo nos veían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se volvió físicamente abusivo hacia mí en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta que ella rompió conmigo, y se reía de cualquier desgracia que yo tuviera. Y mis padres solo me decían que lo soportara cada vez que me molestaba. Solo recibía un trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante divertido ver la expresión en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque otras personas estaban presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y les encantaba el chisme y el drama, así que mis padres hacían todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba pasando y amenazaban con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, eso solo hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé, porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me fui de casa, pero dormir en sofás era mucho mejor que vivir con ellos. Desde entonces, he tenido poco contacto con ellos. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de secundaria, pero realmente no me importó desde ese momento. Por lo general, solo veía a mis padres y a mi hermano en días festivos, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia en 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato estaba por finalizar, mi compañero de cuarto se fue temprano para mudarse con sus familiares. Y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a quedarme sin hogar si no reducía mis pertenencias al mínimo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir la buena vida hasta que esa vida dejó de ser amable conmigo y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero para situaciones de emergencia. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han encantado las camionetas. Así que encontré una caravana en buen estado por $1000 y la coloqué en mi camioneta solo para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que iba a ser temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo del que jamás imaginé. Originalmente esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde también residen mi hermano y su familia. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no querían que estuviera allí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área, lo cual era demasiado dinero solo para estacionar mi caravana. Estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor cantidad de dinero del desempleo posible hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Con el precio de renta que me estaban pidiendo, bien podría haber estado viviendo en un apartamento. Mis padres llamaron a mi caravana un chiste y me dijeron que me largara, ya que no pudimos llegar a un acuerdo. Y mi cuñada pensó que era absolutamente hilarante que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella en señalarme y burlarse de mí, llamándome un vagabundo sin hogar.
Estacioné mi camioneta /diagonal caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía a dónde más ir. Me sentí aterrorizado de que alguien intentara entrar. Baste decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar donde pudiera ir, ya que los otros familiares que tenían casas vivían bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Además, estaba bastante apegado a mi área, así que no quería simplemente irme. También había hecho que mi correo se redirigiera al apartamento de un amigo. Era la única manera en que todavía podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Estuve buscando un trabajo similar al que tenía antes. Me tomó meses viviendo una vida nómada en la caravana. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y adictos a las drogas hasta personas que me exigían que me fuera porque mi caravana era una monstruosidad. En un momento, alguien que me dijo que me mudara afirmaba ser parte de una joa. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando cuestioné a qué joa se refería, se volvieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. De todas maneras, moví mi caravana para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar donde pudiera recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba andar a escondidas y enchufarlo en una toma de corriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es algo feo de hacer, pero tenía que mantener las baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador, y los generadores son ruidosos y requieren combustible, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el sector minorista. Trabajé en minoristas mientras estaba en la universidad y me prometí a mí mismo no volver a hacerlo, aunque estuve a punto de romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo recibía, y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además, estaba aburrido hasta la médula. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidio un poco que los japoneses tengan baños públicos. Realmente podríamos usar algo así aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio, junto al almacén y los antiguos espacios de estacionamiento de empleados que literalmente nadie más parecía usar porque estaban tan lejos en la parte trasera que el área estaba casi olvidada. A mi jefe, el dueño de la empresa, en realidad le gustaba este arreglo porque yo estaba disponible para tomar cualquier turno que pudiera, siempre que tuviera suficiente sueño. Incluso me dejó quitar la caravana de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para poder manejar sin ella. No estoy muy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Durante todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me permitió enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua. Y pagué una pequeña cantidad de renta trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina salvo el conserje y el guardia de seguridad. Además de eso, usualmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha, solo un baño portátil, y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usaba otros baños siempre que podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar para usar el baño a cualquier hora. Incluso llegué a ser muy amigo del guardia de seguridad nocturno. Desde entonces, se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calefactor eléctrico. Sin embargo, los veranos no eran divertidos. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerlo soportable. Hice muchas horas extras y, de paso, aprendí algunas nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, conseguí un puesto mejor en la empresa como supervisor y comencé a ganar un salario mejor que en mi antiguo trabajo. Fue en ese momento cuando decidí que quería una casa. El susto que me llevé al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y, a solo 2 millas, encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad. Logré obtenerla por $10,000 menos del precio solicitado. De alguna manera, usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tenía que vivir en una caravana.
Había suficiente espacio para retroceder mi camioneta detrás de la casa y desmontar la caravana para instalarla en el patio trasero. Así que la puse allí como un pequeño edificio por si acaso quería usarla de nuevo. Cuando estuve completamente instalado en la casa, cometí el error de presumir en mi perfil de Facebook. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde realmente comienza todo esto. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme sin avisar para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les había dado mi dirección, así que todavía no sé cómo averiguaron dónde vivo. Ninguno de mis amigos lo ha confesado, y ningún miembro de la familia me había visitado antes de eso. Así que me pregunto si me espiaron en el trabajo y me siguieron hasta casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso a empujones como turistas alborotados y comenzaron a sentirse como en casa. Todos seguían husmeando, y mi cuñada tenía esa sonrisa siniestra que me dirigía repetidamente. Y solo más tarde descubrí por qué, y me enfureció más que un toro dopado al que acaba de picar una avispa. Mis padres no paraban de hablar sobre cómo ahora tengo tanto espacio extra y que es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora, pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres, y mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Se encendieron todas las alarmas. Sé que eventualmente mi hermano me pidió hablar en privado. De repente, todos los demás salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del hijo número 4 y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría simplemente vivir en ella afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca mencionó ofrecer pagar renta. Cabe destacar que él tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar sobre cómo habría cambios e incluso toques de queda, y que no podría simplemente entrar a cualquier hora sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cordura hace mucho tiempo, gracias a nuestros padres que lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía interrumpiéndome, como si yo no tuviera voz en el asunto. No había manera en el mundo en que alquilaría mi casa o partes de ella a él. A otras personas, tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a él ni a su desagradable esposa. He escuchado sobre este tipo exacto de situación en videos en línea muchas veces, y nunca pensé que realmente lo viviría porque me parecía tan ridículo. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada encajan perfectamente en el perfil de un grupo de narcisistas con derecho. Así que tomé mi teléfono y lo configuré para empezar a grabar, luego solo lo sostuve. Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta de que había hecho esto y simplemente se sentó ahí, moviendo los brazos mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si ya fuera un trato hecho e intentó extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré firmeza y dije, claro que no. Y lo dije tan fuerte que Dan retrocedió un poco. Rara vez había alzado la voz de esa manera con él porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Aquí, mi columna vertebral puede ser tan fuerte como quiera. Me levanté y le dije que mi casa no estaba disponible, y que actuar como si fuera a dejarlo mudarse solo porque ellos querían, no lo iba a hacer realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó lo más que pudo físicamente sin llegar a tocarme y dijo que no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para que su familia viviera. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería total, porque yo trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que la merecía. Dan comenzó a gritar que yo no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo ese espacio, así que bien podría dárselo a él. Yo le dije que no le iba a dar nada. Y ni siquiera ofreció pagarme renta. Si lo dejaba mudarse, yo seguiría pagando toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar renta porque su familia es lo primero. Y actualicé a mis padres, quienes le dijeron a mi hermano que tomara mi casa porque yo no tenía una familia. Rompieron mis cerraduras para mudarse mientras yo no estaba en casa. Después de que saqué a mis padres, hermano y cuñada por tratar de obligarme a ceder mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se esparció bastante rápido, pero ahora no la encontrarás porque todo fue borrado hace tiempo, y puse mi perfil en privado.
Publiqué sobre eso porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegara a casa sería tratar de torcer los hechos para hacerme ver como el villano. Y tenía toda la razón. Pero tuve alrededor de 1 hora para empezar antes que ellos y tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el video aquí, así que no lo pidan. Ser preventivo funcionó porque conseguí que un buen número de miembros de la familia estuvieran de mi lado de inmediato. Mis padres, hermano y cuñada debieron estar listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían unos cuantos seguidores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos otros ya sabían lo tan arrogantes que eran. Así que lo que sucedió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me gritó que era un hermano horrible y que necesitaba hacer espacio para un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó y mis padres aparecieron con Dan en mi porche, tal como dijeron que lo harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo un poco y trataron de empujar para entrar de nuevo. Pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron y hasta me apoyé contra la puerta para asegurarme. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada de nuevo. Mi madre los calmó y luego, con su tono más meloso, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y a los demás que se largaran y que no volvieran nunca más. Mi madre empezó a llorar con lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué. Que no podía hacer esto por Dan, porque es mi amado hermano. Me reí y luego le dije sin rodeos, no lo amo como a un hermano, porque me trató como basura durante años y ustedes solo lo alentaron a hacerlo. Son unos padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del llanto fuerte de mi madre y las miradas sucias de los demás, se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debía haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanza y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Era Dan y su familia. Estaban mudando cosas. Él solo me saludó con una sonrisa de suficiencia. Cuando lo vi, me enfurecí y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran. Pero mi cuñada, con aire de superioridad, me dijo que, me gustara o no, se iban a mudar. Y luego, de la manera más falsa, inclinando la cabeza y frunciendo los labios, me dijo que estaba bien porque mi mamá lo había permitido y que siempre debería escuchar lo que mi mamá me dice. Me hirvió la sangre al escuchar esas palabras y al ver su cara engreída, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Mi cuñada empezó a golpear mi ventana y a gritarme que me detuviera, que no podía hacerles eso porque ella y Dan necesitaban la casa. Y lloró, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Le respondí, al diablo con Dan, es mi casa, no la suya. Entonces ella amenazó con rayar el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual la operadora del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba un poco abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría. Y fue lo suficientemente inteligente como para retroceder. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Le conté a la policía lo que había pasado y les mostré mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura y la vieja cerradura estaba tirada en el porche con el centro taladrado. El taladro que usaron estaba justo al lado con un juego completo de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos dejando evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro, luego les di a la policía un resumen de todos los eventos que habían ocurrido antes. Supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa porque aparecieron mientras estaba hablando con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y empezaron a decir que yo había aceptado rentar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que eso era una mentira fácilmente demostrable de una forma u otra. Entonces, Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos se veían súper engreídos, como si de alguna manera me hubieran superado en astucia. De hecho, habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi caligrafía. No creo que ninguno de ellos haya visto realmente mi firma. Así que eso fue increíblemente estúpido de su parte.
Le dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude descarado. Y que si la policía investigaba, lo descubrirían fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel o a la corte le sirviera de mucho. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio de sustento para su familia. También dije que contrataría a un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, robaba o rompía. Y que llamaría a CPS también, por si acaso. Dan se puso pálido y parecía realmente asustado cuando dije todo eso. Pero mi madre se interpuso entre nosotros y reiteró que debería hacer esto por Dan y vivir en la maldita caravana para que ellos finalmente pudieran tener una casa para su familia. Le grité que si ella pensaba que era una buena idea, podía hacerlo por Dan ella misma y dejarle su casa en su lugar. El policía separó a mi madre de mí. Y dije que quería que todos se fueran ahora mismo o presentaría cargos. Grité sobre cómo perforaron la cerradura de mi puerta principal para entrar y que los papeles eran obviamente falsos. Falsificaron mal mi firma. Y tengo grabado en video a mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves que podría arruinarles la vida si quisiera, y si no se iban, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan. Así que tienen una oportunidad de largarse. En cuanto mis padres escucharon eso, creo que finalmente se dieron cuenta de que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada inmediatamente comenzó a llorar en voz alta y a romper los papeles falsos de alquiler en pequeños pedazos y a tirarlos como confeti. Solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los multaría por tirar basura. Ambos policías en ese momento tenían la expresión de «no me pagan lo suficiente para esto» en sus caras. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanza. Todos los niños estaban llorando y el mayor sollozaba porque no tendría su propio cuarto. Ahora mi cuñada y Dan reúnen a sus hijos para intentar hacer un último y patético intento de hacerme sentir culpable con una rutina familiar triste. Ya sabes, donde todos se juntan en una especie de abrazo grupal mientras miran en una sola dirección. Lo juro, creo que lo practicaron de antemano. Todos los niños tenían la misma expresión suplicante con los labios temblorosos. Mi cuñada seguía frotándose la barriga de embarazada y ladeando la cabeza para parecer un cachorro triste. Y mi hermano simplemente puso la cara más triste posible y dijo, por favor, no hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí. Pero no me inmuté y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada subieron el volumen del llanto al máximo y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riéndome como un maniático y respondiendo que lo que él estaba tratando de hacer era quitarme, no compartir. Y que ningún crimen me haría dejar que su familia se mudara porque ya no es mi hermano. Es solo un imbécil con derecho que piensa que puede tomar lo que quiera de mí. Como cuando éramos niños, Dan comenzó a soltarme bombas hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo arrestarían, independientemente de si quería presentar cargos. Él apretó los labios y parecía una mezcla de miedo y supremo. Le pedí a la policía que se quedara hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se hubieran ido. Y dijeron que no tenían intención de irse hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando llegaron más. Por alguna razón, eso dio a mis padres un incentivo extra para moverse. Le hice a Dan darme las llaves de la nueva cerradura que puso en mi puerta principal. Aunque de todos modos conseguí otra cerradura al día siguiente, porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Estaba muy reacio a entregármelas. Entonces, en lugar de dármelas, las tiró por la calle y dentro de una alcantarilla mientras decía que las recogiera yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir por ellas. Tuvo que levantar la rejilla solo para alcanzarlas. Y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo murmuró, luego me las arrojó a la mano de mala gana. Entonces les dije a todos que se fueran y que nunca volvieran. Mi madre dijo que me desheredaría por esto, como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí. Y se los dije en un tono excesivamente sarcástico, algo como, oh, no, significa que no podré ir a ninguna de las fiestas con ustedes, donde siempre me tratan como basura de todos modos, porque Dan siempre ha sido su favorito obvio. Me trataron tan mal cuando estaba creciendo que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan como siempre me dijeron cuando me maltrataban todos ustedes y supérenlo. Actualización final, mis padres le dijeron a mi hermano que tomara mi casa porque yo no tengo una familia. Decidí esperar para hacer una cuenta y publicar hasta después del año nuevo, por si acaso sucedía algo más. Y sí, sucedió.
Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí, especialmente después de que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé en noviembre. Estaba publicando las mismas tonterías repetitivas una y otra vez. Solo encontraba formas semi-ingeniosas de reformularlas, pero básicamente seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla, bla, bla. Sé que sueno desdeñoso, pero pasa por lo que yo he pasado con estas personas y estarías listo para tocarles pequeños violines de forma sarcástica también. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para hacer una cuenta, sucedió más, tal como pensé. Ya había mencionado antes que había invitado a la mitad de la familia para una fiesta de Nochebuena en mi casa. Y todos los que invité vinieron, a pesar de que era un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos. Pero querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron mucho por todo el trabajo que hice para conseguir una casa por mi cuenta y dijeron que lamentaban todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no simplemente tomé mi caravana y conduje las 3 horas de regreso a ellos en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo. Y tuve que admitir con cierta vergüenza que estaba muy apegado a vivir por aquí, y que tenía mis mejores oportunidades de empleo en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades de trabajo en mi campo, si es que tiene alguna. Y quería hacer mi propio camino tanto como pudiera. Una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor en años. Algunos familiares incluso trajeron CDs de grandes álbumes navideños. Y tengo que decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie más que haya escuchado. Fue un tiempo grandioso y feliz. Sentí que por una vez podía simplemente olvidar mis problemas pasados y disfrutar del momento. Pero no estaría escribiendo esto si las cosas se hubieran quedado así. Aproximadamente 2 horas después de la fiesta, ¿sabes quién apareció? Mis padres, hermano y cuñada llegaron tratando de lucir todo sonrisas. No tocaron la puerta, simplemente entraron por la puerta principal como si estuvieran destinados a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Rogaron quedarse y dijeron que habían traído regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que yo pudiera hablar de nuevo. Y dijo que no merecen estar en mi casa ni en mi vida después de las tonterías que intentaron hacer unos meses antes. Y fue respaldado por varios otros familiares. Por cierto, este hombre es el hermano de mi madre. Y solía amarla muchísimo hasta que se enteró de lo que pasó entre mis padres y yo. Mis abuelos, los padres de mi madre, a pesar de lo mayores que son, se apresuraron a interponerse entre nosotros y le dijeron a mis padres que si querían hacer las paces conmigo, era demasiado pronto. Y que nunca habían estado más decepcionados de ellos que en el último año. Habían ocultado su favoritismo por mi hermano de las miradas curiosas durante mucho tiempo, pero ya nadie se dejaba engañar. Y que necesitaban hacer un esfuerzo serio para intentar tratarme como un hijo si querían estar en mi vida nuevamente. Luego se dirigieron a Dan y a mi cuñada y les dijeron que estaban hartos de la tontería repetitiva que mi cuñada seguía publicando. Estaban cansados de eso y que ya lo dejaran. Mi casa no se convertiría en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su antigua costumbre de llorar y tuvo un ataque de lástima sobre cómo ella debería ser la que viviera aquí y no yo. Se dejó caer en una silla para hacer un berrinche y decir que no era justo que yo tuviera esta casa para mí solo cuando no tengo una familia propia. Y que ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio y que solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una verdadera madre. Fue mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que es una pésima madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza mientras ella se sienta en su trasero todo el día, bebiendo, jugando en su teléfono o saliendo y gastando todo el dinero de Dan, y ¿todavía tiene el descaro de quejarse de eso? Incluso bromeé diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna, ya que ella bebe tanto alcohol. Lo cual admito que fue un poco demasiado, ya que recibí algunas miradas, y mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije que la evidencia habla por sí sola. Y que si quería poder mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesitaba darle algún uso a su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya se encarga de la mayor parte del cuidado de los hijos de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo después de que su bebé creciera un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió hacia mí para empezar a patearme y gritarme por haberle gritado a su mamá. Y no dejaba de decirme que su mamá dijo que yo era el malo que la hizo llorar y que no los dejaba vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para apartarlo. Pero todos los otros familiares intervinieron y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella estaba llorando. Su nuevo bebé estaba llorando.
Sus hijos estaban llorando. Diablos, incluso Dan estaba casi al borde de las lágrimas por la reprimenda verbal que estaba recibiendo. Terminó sentado en el otomán donde guardo los zapatos junto a la puerta principal, luciendo completamente destrozado. No podía mirar a nadie a los ojos. Ni siquiera pudo decirme dos palabras. No con toda la casa llena de personas enojadas listas para juzgarlo si intentaba sacar a relucir de nuevo su niño dorado interior. Si no hubieran estado allí para interponerse, apostaría que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó ordenarme que le diera mi casa unos meses antes. A estas alturas, sin embargo, había sido tan humillado que su reputación y la de mis padres en la familia estaban completamente destruidas porque las máscaras ya estaban fuera. Ahora, poco después de que mis padres, mi hermano y mi cuñada se fueran derrotados, la fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder por el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos había estado bebiendo, todos se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en la cabaña para que hubiera suficiente espacio. Debo admitir que también sirve como una buena casa de huéspedes. Mis familiares querían un tour por ella antes y dijeron que no podían creer que hubiera estado viviendo en ella durante unos 2 años. Me hicieron muchas preguntas al respecto, como cómo era el verano y el invierno, y demás. Me levanté antes que todos en la mañana de Navidad y preparé una cafetera fresca y algo de ibuprofeno para esas resacas de ponche de huevo que algunos tenían. Me felicitaron por ser un anfitrión mucho más amable que mis padres, y todos estuvimos de acuerdo en volver a hacer esto el próximo año. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que claramente eran indirectas hacia mí y también eliminó todas las antiguas. Pero poco después de Año Nuevo, recientemente hizo una nueva publicación quejándose de cómo intentó convencer a mis padres de comprar una casa rodante como la mía para que pudiera instalarse en el patio trasero y que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de su propia medicina nunca es agradable. Porque mis padres rechazaron esa idea rotundamente. Escuché que nadie los va a echar de su propia casa, y mucho menos de su habitación principal. La publicación solo estuvo disponible durante un par de días antes de que mi cuñada la eliminara, y desde entonces apenas ha publicado algo. A ella le encanta quejarse, pero si un árbol cae y nadie está cerca para escucharlo, ¿aún puede quejarse? Supongo que mi cuñada se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha. Y Dan no puede darse el lujo de sacar a su familia con solo su salario en el futuro cercano. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Las cosas se han calmado para mí desde entonces, e incluso he invitado a amigos a una noche de póker. Soy pésimo en el póker porque nunca puedo recordar nada sobre el juego. Pero ¿qué importa? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras nos divertimos. Todos nos abastecimos de Whoppers de Burger King y lo pasamos de la mejor manera posible cuando un grupo de hombres adultos solo quiere pasar un buen rato sin adulteraciones y emborracharse. Creo que tal vez en verano consideraré la posibilidad de salir con alguien. No es que esté rejuveneciendo aquí. Cruzando los dedos para que eso salga bien. Mi casa rodante solo se queda inactiva en mi patio ahora. Y debo admitir que hubo algunos días en los que salí allí solo para pasar el tiempo. Viví en ella durante 2 años. Es como mi segunda casa. Y tal vez algún día realmente la usaré para acampar como estaba destinado. Nunca he ido de campamento. Mis padres consideraban que era una pérdida de tiempo. Así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que sucedió. Mis padres, mi hermano y mi cuñada han estado manteniéndose muy alejados de mí. De hecho, parece que han vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que eso me moleste en absoluto. Es mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Solo me pregunto qué tipo de tontería harán la próxima vez. Si algo notable como todo esto vuelve a suceder, haré otra publicación si esta cuenta sigue activa.